X-Men 2, loquitas, video de Danny Bowie que vamos a ver hoy, que vamos a disfrutar. Una secuela como Dios manda. Me gusta ese subtítulo que tiene ahí. Me parece que tiene toda razón del mundo. Es una secuela de esas bien golosas, bien venosas, ¿viste? Que gustan bastante, incluso se ve mucho mejor. Tiene un comienzo muy bueno. Comenzar en el Capitolio, ¿no? Sí, creo que sí. Se ven nuevos personajes, todo, ¿no? La verdad que es una masa. Lo que sí vamos a hacer es ver la miniatura. Espera un segundo. Y acá tenemos la miniatura con Logan en el medio. Que no sabemos si le gustan las rubias o las morochas. Es interesante pregunta para hacerse. Bueno, va a estar potente esto, amigos. Yo diría que vayamos para allá, disfrutemos al dios de Danny Bowie y disfrutemos de esto hoy, una tarde lluviosa, venosa y ventosa, amigos. Ahí vamos, sacamos anotaciones y vamos a poner play nomás, loquitas. Vamos por ahí. Estaba yo el otro día despertando mi gen mutante cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de X-Men 2. La historia empieza bastante fuerte con una de las escenas más icónicas de la franquicia, porque un mutante que se teletransporta se cuela en el Capitolio para intentar acabar con el presidente. Qué buen poder. Sin embargo, después de despachar a casi todos los de seguridad, uno le consigue rozar el hombro con una bala y se escapa dejando un cuchillo con un mensaje que exige la libertad de los mutantes. Mientras tanto, Logan se fue a Canadá, tal y como indicaron al final de la primera película, pero no consigue sacar nada limpio de la supuesta presa de la que Charles le había hablado. Y paralelamente, Tormenta, Scott y Jean están llevando a los niños mutantes a un museo durante una excursión. El problema es que Pyro, un amigo, por llamarlo de alguna manera, de Rogue y Bobby, se dedica a vacilar a un tipo un poco por la cara y como puede controlar el fuego y es un flipado, casi desvela que todos son mutantes al usar sus poderes delante de la gente y tiene que venir el Profesor X a paralizar a todo Dios para que puedan salir sin armar lío. Por cierto, ¿os acordáis del tontazo que estaba haciendo bolas de fuego en clase porque sí en la otra película? Pues pese al cambio de actor es la misma persona. Es decir, diferente aspecto pero la misma tontería. Lo que pasa que en esta película sí que tendrá algo más de participación. Bueno, pues el asunto es que Charles y compañía se enteran del ataque al presidente y automáticamente creen que fue cosa de Magneto. Y no son los únicos que lo piensan, porque desde Washington vemos como un alto cargo militar, conocido como William Stryker, investiga el ataque y como además odia a los mutantes, tiene fichado el colegio de Charles Xavier. Además, en una de sus interrogaciones hacia Magneto, vemos que tiene una especie de suero de la verdad que si lo echas en la nuca de alguien puede doblegar su voluntad. Y bueno, por supuesto, Mística sigue por ahí haciéndose pasar por el senador Kelly y posteriormente por Yuriko, que es la ayudante de Stryker. Y todo esto para investigar el ordenador del militar y con suerte encontrar algo útil para liberar a Magneto. Sin embargo, lo que acaba encontrando son los planos de una réplica de cerebro en posesión de Stryker que en caso de acabar en manos del telépata equivocado se puede armar la de Dios es Cristo. Eso sí, yo tengo una pregunta. Cierto que acá en esta película estaba... que Mística es de los malos, que ayudó a Magneto a cometer crímenes en la otra película, otro que era y que como ahora Charles, se está haciendo pasar por un senador, ninguno de los X-Men fue a por ella. O sea, sabiendo de lo que es capaz, no entiendo por qué Charles no se metió en cerebro y la dejó inconsciente para poder capturarla, porque tal y como está todo planteado por el momento, es un peligro andante. Y digo por el momento porque en las precuelas resulta que eran amigos de la infancia y entre eso hay un montón de incongruencias. Sí, yo creo que Charles en realidad podría solucionar todo, ¿no? Porque el único a quien no podía accederle era a la cabeza, digamos, sea Magneto porque utilizaba su casco, pero a Mystic ahí, claro, ¿por qué no la utiliza, ¿no? Si es una enemiga de ellos tan molesta. O sea, tranquilamente Charles si quisiera, así, la paraliza. A mí el chico me había impresionado muchísimo cuando Charles paraliza a todo el mundo. O sea, al principio de todo. Eso que vimos hace un rato. O sea, no sé, no pensé que podía hacer eso. O sea, no pensé que podía hacer eso así a ese nivel. Y bueno, nada. Esa escena de tipo, para mí todo lo que es el principio, los primeros minutos, fue re orgásmico. Y fallos de continuidad, pues la cosa se complica demasiado. Pero por ahora solo con 2 películas la solución era bien fácil. Si no lo hicieron es porque no les dio la gana. Volviendo al colegio vemos que Rogue y Bobby tienen una relación que se podría considerar a distancia. Porque si la chica lo toca, posiblemente lo mate. Y por supuesto Logan y Cíclope siguen teniendo beef constante porque el recién llegado se sigue queriendo tirar a su novia. Pero dejando de lado los asuntos sentimentales, Logan se reúne con Charles en cerebro para contarle que no encontró nada en Canadá y este localiza al mutante que atacó al presidente durante el prólogo, que se llama Kurt Wagner. Así que envía a Jen y a Tormenta para que lo capturen y una vez allí la mutante albina le mete un zambombazo con un rayo que fácilmente lo pudo matar. Ojalá en la primera película estuviese igual despabilada con los poderes, pero como suele decirse, mejor tarde que nunca. Sea como sea, parece que el tan temido rondador nocturno no solamente tiene amnesia hasta el punto de no saber por qué atacó al presidente, sino que además es un bonazo que no le haría daño ni a una mosca. Entonces, ¿por qué atacó el Capitolio? Pues porque parece ser que Stryker le aplicó el mismo suero que a Magneto, pero por el momento los únicos que sabemos esto somos nosotros. Y hablando
hablando del rey de Roma, como Charles cree que su antiguo amigo estuvo detrás del ataque, se va a verlo con Cíclope a la prisión. Pero resultó ser una trampa de Stryker porque lo duermen con un gas y Yuriko le mete un repaso a Cíclope. Y espero que hayáis disfrutado de este personaje, porque no vuelve a tener la más mínima importancia hasta las últimas dos precuelas, que curiosamente son de las peores de la saga. O sea que básicamente el líder de los X-Men en los cómics, en las películas decidieron no aprovecharlo. Mientras tanto que el colegio la cosa no es mucho mejor. Porque es muy loca esa decisión, si te mueves a pensar que tomaron, ¿no? Porque fue un poco estúpido eso. O sea, ¿por qué no darle más protagonismo boludo? O sea, a Cíclope? ¿Por qué, chabón? Aparte, esa era el preferido de muchos. O sea, a muchos les gustaba Guepardo, Logan. Y Cíclope es el otro, lo que es el preferido de muchísimos. Bueno, después está Tormenta, los principales. Pero yo recuerdo de chico que la mayoría le gustaba Cíclope y Logan. Después los demás era como una poronga. Pero bueno, me parece una mala decisión que no le hayan dado más protagonismo a esta película. Porque es verdad, a partir de acá ya no aparece más. Y una cagada, la verdad. Soldados de Stryker atacan las instalaciones y se ponen a secuestrar niños mutantes. Aunque por suerte para ellos, Logan hace una masacre mientras Coloso, Rogue y los otros dos los ayudan a escapar por un pasadizo. Entonces llega el momento en el que aparece Stryker y le dice a Logan que sabe quién es. Y como el protagonista está desesperado por conocer su pasado, se dispone a hablar con él, pese a que acaba de atacar un colegio con soldados armados. Sin embargo, antes de aclarar nada, Bobby hace un muro de hielo y se acaban escapando todos. Así que tenemos la típica escena de una explosión y un personaje que se van dando para demostrar lo duro que es, pese a que si se llega a retrasar medio segundo la palmaba fijo, y tanto Logan como los otros tres adolescentes se marchan obviamente en el coche de Cíclope. No podía ser otro. La vaciladas con Summers nunca puede faltar. Vale, pues en vista de que hubo un ataque coordinado hacia los X-Men, Logan y compañía se van a buscar a Jean y Tormenta y nos dejan muy claro que al prota no le gusta la música de NSYNC. Y en cuanto a Mística, que ya hace tiempo que no sabemos nada de ella, seduce a un guardia de seguridad en un bar y le inyecta un líquido gris que más tarde sabremos que es hierro. Mientras tanto, Charles se despierta en las instalaciones de Stryker con un inhibidor que le anula los poderes y vemos que el antagonista de la historia es un verdadero monstruo, ya que su odio hacia los mutantes es tan grande que experimentó con su propio hijo por ser uno de ellos hasta dejarlo prácticamente sin voluntad. Lo cual es irónico porque los poderes de Jason son precisamente los de doblegar la voluntad de la gente. Así que el plan del villano es usar a su hijo para controlar a Charles y así localizar a todos los mutantes del mundo con cerebro para poder cazarlos. El pasado trágico que supuestamente justifica las acciones de Stryker se basa en que quiso acudir a Charles para que le curase la mutación a Jason, pero como no es algo que se pueda curar, pues no pudo hacer nada. Y entre una cosa y otra, la esposa del militar se acabó quitando la vida por culpa de los poderes de Jason y a raíz de eso Stryker se la tiene jurada a los mutantes. Pero qué culpa tiene, ya sabéis que choca con lo que se plantea en las precuelas y que entre fallos de continuidad, reboots y cosas raras, pues no te lo puedes tomar muy literal. De hecho, en la siguiente película sí que desarrollan una vacuna para quitar el gen mutante. Sí. Así que lo dicho, hoy te plantean algo como impensable y unos años después se vuelve una realidad. Y bueno, el propio inhibidor que le pusieron a Charles ya serviría como una suerte de cura parcial. Pero lo dicho, la saga X-Men es muy confusa. Ah, por cierto, por si quedaban dudas, que no creo, efectivamente Stryker estuvo detrás del ataque al presidente. Ya sabéis, para fomentar las rencillas entre humanos y mutantes y ya de paso que Charles fuese a visitar a Magneto y casi pudiesen capturarlo. Mientras pasaba todo esto, Eric consigue escaparse de la prisión en una de las escenas más icónicas e impactantes no solo de X-Men, sino de todo el cine de superhéroes en general, porque como Mística le inyectó hierro al guardia de su celda, Magneto pudo extraerlo de su cuerpo y reventarlo todo con apenas 3 bolitas de metal, lo que deja claro que este mutante es increíblemente poderoso. Sea como sea, Logan y los demás se van a la casa de los padres de Bobby. Ahora esta película tiene muchos años, pero qué buenos efectos igual, o sea, bien logrados. Han envejecido por ahí un poquito mal, pero están muy cool, realmente. Para poder organizarse mejor, Jean contacta con Logan a través de un aparatito de los X-Men, Rogue consigue darle un beso a Bobby sin hacerle daño, al menos durante los primeros segundos, y para cuando llega la familia de Bobby, su hijo les cuenta por primera vez que es un mutante. Porque claro, sus padres no lo sabían y todo este tiempo creían que el colegio de Charles era uno normal y corriente. Y con esta parte pasa algo que de niño lo entendí de una manera, pero en realidad era de otra. Y es que su hermano pequeño, al saber que Bobby es un mutante, llama a la policía para que los vengan a arrestar por un supuesto allanamiento de morada. Y claro, cuando era niño pensé que lo había hecho por envidia, porque hostia, ¿quién no querría tener poderes de hielo? Pero resulta que viéndolo de adulto y sabiendo todo el conflicto social que manejan estas películas, me doy cuenta de que lo que pasó en realidad es que el hermano creía que los mutantes eran un peligro y llamó a la policía porque su ideología está por encima incluso de su propia familia. No es algo relevante, pero me apetecía contarlo. En cualquier caso, llega la policía y al ver las garras de Logan se ponen nerviosos y obviamente le disparan. Porque esto es Estados Unidos y no podía ser de otra forma. Sin embargo, hay varias cosas que no entiendo. La primera es que Logan no haya podido guardar las garras cuando le dijeron que las tirase. Que quiero pensar que al estar en alerta pues no las podría guardar o algo. Lo segundo es que unas veces lo vemos resistiendo de todo y otras veces lo derriban solo con una bala, que es algo que ya comenté en la reseña anterior. Y lo tercero va un poco por el mismo camino, porque unas veces vemos que tiene un super oído con el que se anticipa cualquier peligro, pero luego aparecen varios coches de policía y no se da cuenta hasta que ya los tiene encima. En fin, pequeñas incongruencias con los poderes. En vista de que la policía no va a retroceder, a Pyro se le va la olla y empieza a lanzar bolas de fuego a todo el mundo. Obviamente sin matar a nadie porque aquí siempre pensamos en los niños. Pero sí que es cierto que ese comportamiento los hizo ver como gente peligrosa y la idea de esperar en la casa de Bobby quedó automáticamente descartada.
Por suerte, Rogue consigue detener a Pyro y Jean y Tormenta no tardan en aparecer en el jet. Así que ahora que ya están reunidos van a buscar la manera de rescatar a Charles y Cíclope y ya de paso llegar al fondo del asunto tras el ataque al colegio. El problema es que el ejército localizó el jet de los X-Men y como no obedecen sus órdenes de aterrizar, acaban teniendo una movida que casi acaba con más de uno. Sin embargo, cuando parecía que los iban a derribar, reciben ayuda de un aliado inesperado, que es ni más ni menos que Magneto, que al igual que los demás tuvo problemas con Stryker y pese a que antaño fueron enemigos, ahora van a luchar por una causa común. Y todo esto está muy bien. La alianza inesperada, el malo ayudando a los buenos, pero yo me pregunto, ¿qué cojones hacía justo en el sitio en el que se iban a estrellar? Para que os hagáis una idea, este jet en 3 o 4 segundos puede recorrer varios kilómetros. O sea, que me estás diciendo que lo primero que hizo Magneto al escapar de prisión fue predecir el futuro y saber exactamente dónde iban a estar los X-Men y ya de paso dónde iban a estrellarse después de tener problemas con el ejército. Claro que sí. Me dices que estaba ahí de casualidad y lo pensás un poco, es súper ridículo, ¿no? Exactamente, ¿cómo carajo va a estar ahí? Pero bueno, X-Men está lleno de ese tipo de incongruencias. No me lo había puesto a pensar nunca eso. Iría siendo una excusa nefasta, pero por lo menos sería un 1% más creíble. Vale, pues parece ser que Stryker quiere crear una réplica de cerebro y usar a Charles para localizar a los mutantes y acabar con todos a la vez con sus poderes telepáticos. Así que Jean le lee la mente al rondador nocturno para saber dónde lo tuvo Stryker en el pasado y ahora saben que está en una base militar escondida bajo una presa, que curiosamente es la misma que visitó Logan en el prólogo. En vista de que Cíclope está indispuesto, el protagonista aprovecha para meterle fichas a Jean como si no hubiera un mañana. De hecho, incluso se besan, pero la chica enseguida entra en razón y elige quedarse con su novio de toda la vida en vez de un tipo que no envejece y que la sobreviviría durante siglos. Luego Mística se intenta liar con Logan disfrazada de Jean, no tengo muy claro igual ya está, seguramente con él porque le tenía ganas, y Pyro empieza a empatizar con los ideales de Magneto. Entonces ya con los asuntos personales de cada uno más o menos zanjados, llegan a la presa de Canadá y su idea para colarse es dejando que... Y vos sabés que para mí ese romance de Logan, no sé, lo veo demasiado forzado. Como que no fue muy bien llevado, tal vez porque tiene diversas subtramas, ¿no? De X-Men y es como que hay diferentes ramificaciones. Y por ahí no se pudieron concentrar tanto en hacer que la relación esa sea más creíble. Pero yo cada vez que veo esas escenas me da cierto asco, boludo, porque lo veo como muy forzado, ¿entienden? O sea, no sé, no me termina de convencer. Que se disfrace de Logan y se entregue para luego abrirles la puerta desde dentro. Porque claro, lo de que Magneto arranque el metal de golpe y entren a saquísimo no es una opción viable, parece ser. En cualquier caso, el plan sigiloso funciona durante más o menos 5 segundos, porque enseguida pillan a Mística, saltan las alarmas y pese a que consigue abrir la puerta principal, ya todo el mundo se enteró de su presencia. Por lo tanto, insisto, para esto habría sido mejor arrancar la puerta. Mientras tanto, Charles ya está en el cerebro 2.0 recién construido y empieza a buscar mutantes gracias al control mental del hijo de Stryker. Y con esto siempre me pregunté por qué el villano no fabricó primero a Cerebro y luego capturó a Charles, porque de haber empezado todo esto nada más secuestrarlo, ya habría conseguido su objetivo, pero como suele pasar en estas películas siempre quieren hacer todo de golpe y al final la acaban cagando. Bueno, pues el caso es que los protagonistas se van cada uno por libre, porque Logan se va a buscar a Stryker, Jean y Tormenta intentan rescatar a los niños capturados del colegio, por el medio aparece Cíclope controlado mentalmente y pelea con ellas, al final le devuelven la cordura pero reventaron media presa y ahora se va a derrumbar y por fin llegamos al momento esperado, porque Logan llega a la sala en la que le inyectaron el adamantium y empieza a recordar los traumas de su pasado. Parece ser que Stryker se la lió par de años atrás y le imbuyó el esqueleto en adamantium tanto a él como a Yuriko, con la diferencia de que esta última está siendo manipulada gracias al suero mientras que Logan consiguió escapar. Así que Stryker sigue con su plan y para deshacerse del protagonista pone a su... Uy, la muerte esa flaca me da una cosa. Que la verdad es que visto lo visto tienen poderes muy similares. Sin embargo, justo cuando Logan estaba a punto de perder, consigue inyectar la adamantium líquido y se la carga de una manera un tanto grotesca. Además, si tenemos en cuenta que ella ni siquiera estaba haciendo esto voluntariamente, pues se hace el doble de duro. Aunque tengo entendido que esta mutante en los cómics es malvada, pero en las películas tal y como la plantearon, no es más que una víctima de Stryker. Y esto es lo que me gusta, que pese a tener un tono apto para todos los públicos, se atreven a enseñar cosas un poco más difíciles de digerir y no siguen las pautas family friendly que tanto se cargaron el cine en los últimos años. Dios, cómo se echan de menos películas así. Bueno, pues el caso es que Magneto llega a Cerebro, pero justo en ese momento Charles, sin ser consciente de ello, hace un ataque telepático masivo hacia todos los mutantes y por poco provoca una purga global. Pero por suerte Eric lo interrumpe y evita el desastre. Sin embargo, no hay que olvidar que Magneto es otro trastornado mental con aires de dictador y lo único que hace es reconfigurar los planes de Stryker junto con la ayuda de Mística para que en vez de purgar a los mutantes lo haga con los humanos. Así que básicamente utilizan a Jason para cambiar el panorama y el problema sigue siendo el mismo. Pero como todo está pasando muy rápido y la presa se va a venir abajo, los demás mutantes consiguen detener a Charles a tiempo y Logan evita que Stryker escape y lo deja encadenado para ayudar a los demás. A lo largo de esta parte hay unas cuantas cosas que no me cuadran, porque según conviene unas veces están dentro de la base, pero otras están bastante lejos y todo esto mientras se supone que la presa se iba a derrumbar en breves. No sé, a lo mejor la construyeron namekianos y se va a caer en los 5 minutos que todos conocemos.
veremos. Pero lo más probable es que aquí hay unos cuantos problemas de continuidad menores que se camuflan con el dinamismo del desenlace. Pero a mí no se me escapan. En fin, que por una parte Magneto se lleva el helicóptero de Stryker mientras Pyro salía con ellos, y por la otra los X-Men rescatan a los niños capturados, salen de la presa y dejan tiradísimo al hijo de Stryker, que al igual que Yuriko no era más que la víctima de un tarado. Entonces la presa se derrumba y Rogue, que estuvo bastante de lado durante toda la película, pilota el jet para ayudar a sus amigos y por poco lo estampa contra el suelo. Porque los X-Men, en vez de ir directamente al jet, intentaron buscar el helicóptero del villano por estar más cerca, cuando probablemente ni siquiera cabían todos dentro. Pero igualmente se suben al vehículo y como la ola de agua está a punto de alcanzarlos, Jean se tiene que sacrificar para bloquearla con su telequinesis, mientras los otros intentan despegar la nave, que justo ahora pues se le dio por tardar 5 días laborales en arrancar. Mientras tanto Stryker evidentemente la palma, ya que Magneto lo dejó encadenado en otro sitio, y los X-Men consiguen despegar el jet, pero habiendo perdido a su amiga. Que ya es mala suerte que con tantas idas y venidas sin mayor problema, no hayan podido escapar todos por unos segundos de margen. Pero bueno, de alguna manera había que justificar la saga del Fénix Oscuro. El tema es que tras el sacrificio de Jean, los X-Men se van al Capitolio e interrumpen un discurso del presidente para revelar toda la conspiración de Stryker y ya de paso convencerlo para que no legisle contra los mutantes y así pueda evitar una guerra. Que sabiendo lo que pasa en Días del Futuro Pasado, pues de poco sirve, ya que el proyecto Centinela parece que ya está en marcha desde hace como 30 años. Pero como se suele decir, por aquel entonces no lo tenían pensado y por el momento tenemos un final pacífico. Aunque no va a durar mucho. ¿Sabes qué? Estoy ansioso porque llegue el momento que reseñe la película de X-Men Apocalipsis. Pero más que nada por Quicksilver. Quiero ver qué es lo que va diciendo Danny Boy con esa escena tan épica. Que la considero la mejor escena, ¿eh? Las dos escenas así que tiene Quicksilver, que esa es una, y la de Día de Futuros Pasados cuando liberan a Magneto. Esas dos escenas que del chabón para mí son las mejores de toda la saga. Y son protagonizadas por Quicksilver, chabón. Qué épico personaje. Pero bueno, ya vamos a llegar al día que hablemos de eso. Sigamos con esto, que X-Men 2 también la considero muy buena, muy buena peli. Ya que en la escena final vemos cómo aparece la sombra de un fénix en el lago y por lo tanto se da a entender que Jean la de Fénix es horrible. Aunque en la siguiente película comprobaremos que no es de la manera que recordábamos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que X-Men 2 supone uno de los mayores saltos de calidad en toda la saga de los mutantes. La primera película era entretenida, pero sí que es cierto que a día de hoy se le notan un poco las costuras. Sin embargo, esta secuela es tan buena que representa una de esas excepciones que rompen el mito de que todas las segundas partes son malas. Casi todo lo que hicieron bien en la primera peli aquí lo mejoraron por mucho, y la mayoría de las cosas que se hicieron mal ahora están parcheadas. Lógicamente no está exenta de fallos, ya que al final es una película del 2003 perteneciente a un género que se estaba empezando a explotar, como vendría siendo el de superhéroes, y como ya estamos acostumbrados a que pase, muchas veces quieren comprimir demasiado contenido en apenas 2 horas y acaban cometiendo errores pequeños y otros algo más grandes. Sí, yo creo que es el pecado principal que tiene por ahí esta película, que tiene varias subtramas, chabón. Por ahí se tendría que haber concentrado en un guión un poquito más sencillo. Aunque no está mal, no está mal, pero podría ser un poquito más sencillo y dar más calidad todavía. Pero igual, qué sé yo, es buena película. Sin embargo, es un hecho que la secuela de X-Men fue un peliculón en su día y soportó el paso de los años mucho mejor que otras películas de la saga más recientes. Tanto es así que de las 6 primeras entregas, esta es la mejor con diferencia. O dicho de otra manera, las siguientes 4 películas no alcanzan el nivel de esta. Y por desgracia no solo eso, sino que varias de ellas son especialmente malas. Y no estoy viendo a nadie. Una de las cosas que más me llamó la atención es cuantísimo mejoraron el CGI y los efectos especiales en solo 3 años. Vale que a día de hoy no son la gran cosa, pero si los comparamos con los de la otra película no hay punto de comparación. Y lo mismo pasa con las coreografías. Ahora cuando tenemos una pelea, en donde los diferentes mutantes nos enseñan sus habilidades y nos dejan claro de qué son capaces. Antes apenas mostraban ligeramente los poderes, pero ahora tenemos exposiciones constantes de rayos, superfuerza y todo tipo de habilidades. O sea, escenas muy épicas. A fin de cuentas es a lo que venimos, a que nos enseñen los superpoderes de esta gente. Todo lo contrario cuando veíamos una película del Monsterverso antiguo, que en vez de enseñarnos a los kaijus, nos ponían subtramas humanas. A veces la clave del éxito es tan sencilla como darle a la gente lo que quiere. No sé por qué a algunas compañías les cuesta tanto entenderlo. A su vez la música es bastante memorable. ¿Sabes por qué es costoso? Se siguió usando el mismo tema hasta 10 años después, y muchas de sus escenas son realmente icónicas. A la mayoría de la gente le preguntas por momentos legendarios de la saga X-Men y nadie te va a hablar de, por ejemplo, Fénix Oscura, Apocalipsis u otras películas de hace pocos años. Pero sí que la mayoría se van a acordar de cuando Magneto escapó de la cárcel, o de cómo Logan le plantó cara a los soldados de Stryker, o el prólogo de Rondador Nocturno atacando el Capitolio. Y es que X-Men 2, aparte de tener una historia bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta los estándares del género, también supo darnos momentos épicos como los recién mencionados que perdurarían en nuestras memorias incluso décadas después. Y eso solo se puede conseguir cuando se hacen las cosas bien. Y hablando de la historia, siguiendo los pasos de la primera parte, X-Men 2 maneja un tono moderadamente maduro que le permite a los niños ver la película sin escandalizarse demasiado, pero tratando temas sociales, políticos y morales que para un adulto no pasarían desapercibidos. Cosa que le da complejidad al metraje y me hace recordar detalles como cuando el hermano de Bobby llama a la policía, que con 7 años pensaba que era por celos, y a día de hoy me doy cuenta de que
es por el eterno conflicto social entre humanos y mutantes que se lleva planteando desde los orígenes de la saga. Vamos, que si ya el tono de la primera difería mucho con el cine actual de Supers, el de su secuela lo hace todavía más. Y uno de los pilares esenciales de esto son sus villanos. Por una parte tenemos un ser humano normal y corriente que no necesita poderes para poner en peligro a toda la sociedad mutante. A eso súmale que es un monstruo que experimentó tanto con Yuriko como su propio hijo hasta el punto de provocarles una muerte injusta, y automáticamente William Stryker se convierte en uno de los antagonistas más memorables de todo X-Men. Pero es que Magneto no se queda corto. Vale que aquí no juega un papel antagónico total, pero en cuanto tiene la oportunidad siempre acaba jugando sus cartas. Además, aparte de ser muy poderoso dentro de su especie, sus motivaciones son bastante razonables, aunque no por ello correctas. Y todas las veces que sale en pantalla tiene una presencia con la que se gana el protagonismo absoluto. O sea que incluso con aquellos personajes que son malvados, el asunto de humanos y mutantes en el universo de X-Men es algo que da mucho de qué hablar. Porque no es una situación de buenos contra malos, sino de personas complejas con diferentes motivaciones que acaban chocando entre sí, unas veces por culpa de malas decisiones y otras por pura mala suerte. Lógicamente siempre se da a entender que los X-Men son los buenos y los demás no, pero a veces ves a Magneto haciendo cosas moralmente cuestionables y conforme más sabes de su pasado, más puedes llegar a entender por qué se comporta así. Y este es un trabajo que se va desarrollando. Y de hecho, hasta cierto punto incluso puedes simpatizar con las ideas que tiene Magneto. Algunas que otras. Magneto la verdad que es un buen villano y me gusta la crueldad que tiene. Al poli ese que le saca todo el metal del cuerpo, qué buena escena, chaval. Escena cruel, Película. De hecho, esta segunda entrega tiene un detalle que me gusta, pero que se perdió con los años. Y es que ya va planteando poco a poco las bases de la tercera parte, que por desgracia fue bastante mala. Pero por lo menos no son películas sueltas que solo comparten personajes, sino que la continuidad se va estableciendo poco a poco para que cuando salga la siguiente entrega, te vayas quedando con ciertos detalles y ya tengas una idea de lo que se avecina. Y es gracioso que diga esto, porque la continuidad de X-Men es de los puntos más flojos de la saga. Pero siempre es bueno recordar que hubo una época en la que había alguien al timón de este barco. Luego ya se fue todo al carajo y ni los directores ni guionistas tenían ni... ¿Sabes que la tercera no la recuerdo tanto? O sea, sí recuerdo que había algunas escenas de acción me gustaban. El final, cuando están ahí en el puente, sí había un puente. Me había gustado. Pero sí se me ha hecho denso el tema de Logan y el romance que tiene, ¿viste? Eso sí se me ha hecho bastante denso. Y había un par de cosas que no me habían gustado. ¿Sabes qué? Tendría que volverla a ver. Me parece que antes de ver el video de Nivo voy a volver a verme X-Men 3 para recordarla y tenerla fresquita de qué estaban haciendo, pero por este entonces por lo menos hacía bien. Por desgracia no todo es positivo, porque pese a que le dieron más importancia a personajes como Bobby, Mística o Pyro y añadieron otros como Coloso y Rondador Nocturno, los X-Men principales siguen quedando en segundo plano para ser solapados por Logan, Charles y Magneto. Sí que es cierto que Jean y Tormenta tienen un poquito más de importancia que en la primera película, pero es innegable que si hacemos un recuento de todas sus escenas, apenas tienen unos minutillos en pantalla. Y Rogue, por ejemplo, que era coprotagonista de la primera parte, aquí ni pincha ni corta. No, sí, acá y es que a Cíclope directamente lo jubilaron, porque empezó más o menos bien en la otra peli, aquí tuvo una escena buena y luego lo dejan de lado, y en la tercera parte os juro que os va a dar la risa. Vaya forma de desaprovechar a uno de los personajes más importantes de los X-Men. Pero vamos, lo que quiero decir con esto es que pese a que valoro que se les dé un desarrollo bueno a Logan, Charles y Magneto, no es justo para los demás personajes que esos tres se la pasen carrileando la franquicia, mientras que el resto apenas tienen un par de escenas sueltas y luego caen en el olvido. A estas alturas poco se puede hacer porque esta saga ya está malamente terminada, pero espero que en su incorporación al UCM no cometan esta clase de errores. Otro detalle negativo es que hay pequeñas incongruencias relacionadas con los poderes de los personajes, como el olfato de Logan que unas veces funciona y otras no, su resistencia parcial según interesa el guión, que Charles pueda detectar gente con la mente pero no haya visto venir la emboscada en la cárcel, de hecho ni siquiera tenía por qué hablar con Magneto personalmente, ya que bastaba con leerle la mente, o todas las cosas raras relacionadas con Magneto y la presa, como por ejemplo lo de no arrancar la puerta, que supiera dónde estaban los X-Men a punto de estrellarse, o directamente las idas y venidas de los personajes entrando y saliendo de la base para ir al helicóptero, luego volver cuando les apetece, y todo esto mientras la presa supuestamente estaba a punto de derrumbarse. Son cosas raras que por una parte suceden para que la historia funcione, ya que lo de nerfear al Profesor X es todo un clásico en estas películas, y otras pasan porque como el metraje solo dura 2 horas, no hay tiempo para añadir algunas escenas muy largas que justifican algunos eventos. Pero la realidad es que al poco que te fijes te vas a dar cuenta de que no todo cuaja correctamente. Hay a quien le importa mucho y a quien le da absolutamente igual, pero como digo siempre yo lo comento por si acaso. Igualmente X-Men 2 es todo un referente en el cine de superhéroes que sabe manejar un tono disfrutable tanto para niños como adultos y que mejoró drásticamente una fórmula bien planteada, pero que en su primera parte había pecado de no atreverse demasiado. Ojalá pudiera seguir diciendo cosas igual de buenas con las siguientes reseñas que están por venir, pero la verdad es que Fox, que por aquel entonces eran los dueños de estos personajes, tocaron techo con X-Men 2 y a partir de aquí fueron cuesta abajo y sin frenos. Así que por desgracia para todos, esta es una de las pocas entregas genuinamente buenas de los mutantes y salvando algún pico de calidad puntual, la mayoría de películas que siguieron a esta no hicieron más que manchar y desaprovechar el potencial que tienen los X-Men. Totalmente, tiene escenas sueltas por ahí que son muy buenas, pero el argumento se cae a pedazos. Y bueno, es así. Bueno,
Muy buen video de Danny Bowie, amigos. Bastante interesante toda la opinión que vimos acá, que dijo. Le ponemos like, obviamente, leemos algún comentario que tenemos por acá. ¿Cuál es tu película favorita de trilogía clásica de X-Men? ¿Y por qué es esta? Sí, probablemente esta sea de mis preferidas. Pero también me gusta Apocalipsis por la escena que les digo de la escuela y de Quicksilver rescatando a todos los alumnos. A ver, la escena de Nightcrawler derrotando a la gente de la Casa Blanca es la mejor de la franquicia y ver eso de niño hace que sea inolvidable. Sí, ciertamente sí, tiene un muy buen comienzo. No soy consciente de los años que tienen estas películas hasta que veo lo joven que estaba. Sí, estaba muy joven, chabón. Es lo que estaba pensando mientras estaba viendo esto, o sea, sí. Y bueno, amigos, hasta acá llegamos. Ya saben que si quieren que vea algo, abajo, bandeja de comentarios es el lugar. Nosotros nos estamos viendo próximamente en alguna que otra reacción loquita, como siempre, en este canal. Hasta la próxima.